Buenos días para todos, nos encontramos una vez más aquí en Alternative Holistic Medicine. Saludamos al doctor Gamal. Muy buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Ecoradio, buenos días, Ana, buenos días a todos los oyentes. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí presente el día de hoy y muy feliz de poder compartir con ustedes más de mis experiencias y mi conocimiento en las terapias alternativas. Bueno, para quienes se conectan por primera vez con nosotros en Ecoradio y en este programa que hacemos todos los martes, hoy lo estamos haciendo de manera excepcional el lunes en la mañana, pero el programa se transmite en vivo todos los martes a las 7 de la mañana por Ecoradio y por las redes sociales de Ecoradio. Quisiera contextualizar para quienes no han visto nuestros anteriores programas. El doctor Gamal es un doctor que se ha especializado en medicina alternativa y tiene una gran experiencia también en la medicina tradicional, pero encuentra este camino a la medicina y a las terapias alternativas cuando viaja a Australia y tiene más de cerca toda esta cultura asiática. Quiero recordarles que el día de hoy vamos a tener un tema supremamente interesante. El tema del día es ventosaterapia. Entonces, doctor, arranquemos. Bueno, sí, Ana, entonces las ventosas o la ventosaterapia es una de las herramientas que yo más utilizo en mis terapias, en mi práctica como médico holístico. Es una terapia que integra muchos aspectos para la sanación, no solo la parte física y el manejo de síntomas físicos, sino también para la parte emocional y la parte mental. ¿Sí? Esta terapia o este sistema de sanación va muy unido a muchas culturas y a mucho conocimiento ancestral de diferentes partes del mundo. Usualmente el conocimiento que tenemos escrito hoy en día provienen de dos culturas muy importantes que son la cultura de China y la cultura del Medio Oriente, donde se realizaba también la ventosaterapia y es muy famosa hoy en día. Entonces, pues yo creo que para iniciar un poquito es importante hablar sobre qué son las ventosas. Claro, y qué es la ventosaterapia, porque muchas personas dicen, no, ventosas lo relacionan con la práctica que hacían las abuelitas hace años, ¿no? Y que todavía se practican en muchos pueblos en Colombia. Pues para la sorpresa de muchos, cuando mis pacientes llegan a mi consulta y yo les abro las ventosas, les causa mucha curiosidad porque dicen, bueno, esta terapia mi abuela la practicaba, mi mamá realmente sí es efectiva. Entonces yo les comento, bueno, recordemos que esta práctica ha sido tan milenaria y ha tenido tan buenos beneficios a nivel de la salud que ha viajado por todo el mundo en muchas culturas y está arraigada hace más de 2.000, 3.000, incluso 4.000 años de antigüedad. Entonces vale la pena rescatarla, vale la pena reutilizarla, vale la pena utilizarla con los conocimientos que tenemos hoy en día en la parte científica, ¿sí? Entonces, si hablamos de ventosas o ventosaterapia, nos referimos a la técnica de succión de sanación natural realizada a través del uso de ventosas, copas, vasos, ¿sí? Desde la parte médica estamos hablando de recipientes hechos para este sistema. Entonces tenemos las ventosas de vidrio, las ventosas de plástico, las ventosas de silicona, que son específicamente hechas para realizar un trabajo terapéutico, ¿sí? Las ventosas es un tratamiento tradicional que no requiere de sustancias médicas, pero que son una fuerte herramienta para sanar enfermedades y dolencias. Usualmente los resultados se ven inmediatamente después de practicarla, con un alivio inmediato a nivel físico y mental en la persona que recibe esa terapia. Recordemos que el objetivo de esta terapia es fortalecer, limpiar y activar los diferentes procesos energéticos responsables del funcionamiento de todos los órganos y del balance del cuerpo físico, mental y emocional. Uno de los principales usos de la ventosa desde tiempos antiguos ha sido la extracción del dolor, entre comillas, ¿sí? La extracción de cualquier objeto extraño o energía negativa o bloqueo energético que esté causando la enfermedad del individuo. Entonces, este es como el objetivo principal, pero hoy en día se han hecho muchos estudios a nivel científico que han corroborado su eficacia en el manejo del dolor. Bueno, recordémosles a nuestros oyentes que el anterior programa hablamos sobre la acupuntura y
Quisiera que nos contara un poco, doctor, en detalle, cómo funciona el tema de las ventosas en el cuerpo. O sea, cómo funciona la terapia en sí, porque usted nos explicaba en el tema de la acupuntura que usted pone las agujitas y como para ser un poco más gráficos, expliquémosles a ellos cómo sería ese proceso. Bueno, el proceso como tal de las ventosas o la ventosaterapia requiere primero de un assessment médico, ¿sí? Requiere una valoración médica y requiere identificar cuál es la causa o el problema. Entonces, si estamos hablando de dolores osteomusculares, entonces yo hago una valoración exhaustiva en cuanto al movimiento, los puntos de dolor, ¿sí? Qué canales de energía están involucrados, qué zona del cuerpo está involucrada, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, tener en cuenta eso. Ya después de valorar a la persona y saber cuál es la intensidad, localización, ¿sí? Irradiación, toda la parte descriptiva del dolor, nos vamos a localizar un punto físico en el cuerpo y dependiendo de ese punto físico vamos a evaluar las estructuras, qué estructuras musculares y articulares están relacionadas allí, ¿sí? Recordemos que la ventosa, para poder utilizarla hay que tener muy claro en qué parte del cuerpo físico está el dolor, cómo se está irradiando y cuáles serían los beneficios que esta ventosa haría sobre ese lugar específico. Okay. Una vez que se localice el lugar y se tenga en cuenta eso, primero se hace como una preparación del cuerpo físico de la parte muscular, ¿sí? Entonces se hace unos masajes específicos, ¿sí? O unos puntos gatillos de dolor, se presiona allí para que se saque un poco la tensión y se prepare el cuerpo para recibir la ventosa. Usualmente yo en mi práctica manejo dos tipos de ventosa, que es la ventosa con fuego y la ventosa que es a presión con aire, ¿sí? Y posterior a esto coloco las ventosas. Entonces vamos a hablar más adelante en el transcurso de la charla que hay diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de uso y hay diferentes beneficios tanto para la parte física, muscular y para la parte emocional. Pero a grandes rasgos y rasgos generales, de esta manera se hace una terapia de ventosas. Ahora, puede durar 10 minutos, 15 minutos, media hora, dependiendo de la cantidad de terapia que se requiera o la cantidad de dolor que se necesite sanar o de la patología que tenga la persona. Entonces, eso varía de persona a persona, su edad, su condición, ¿sí? Pero es algo que se puede manejar de manera integral con el paciente y que lo bueno de la ventosa es que nos permite dar un canal o abrir un canal a las terapias alternativas a la persona. Usualmente con las ventosas yo uso también la acupuntura, ¿sí? Entonces es algo que se complementa y va muy bien. Bueno, pero hablemos del inicio de cómo llega el doctor Gamal, siendo un doctor de medicina tradicional, cómo tiene este primer contacto con la terapia de ventosas y cómo cambió esa práctica a medicina alternativa. Cuéntanos un poco. Bueno, yo diría, Ana, que el acercamiento inicial con las ventosas lo hice desde una medicina occidental científica tradicional hacia una medicina ancestral, y lo que practico hoy en día es integrativo, ¿sí? Más que alternativo, porque estoy integrando el conocimiento científico con el conocimiento trascendental y con el conocimiento ancestral en el manejo del dolor y el manejo de enfermedades. Mi primer contacto con esta terapia fue en Australia, aproximadamente hace unos 6 años, en donde inicié mi capacitación y preparación como terapista físico y muscular. ¿Sí? Durante este proceso de aprendizaje y crecimiento profesional pude comprender los beneficios fisioterapéuticos de las ventosas en el tratamiento y prevención de dolencias musculares, contracturas y espasmos. Como terapista físico-muscular en Australia, se tiene la oportunidad de aprender esta técnica, pero de una perspectiva occidental, ¿sí? Es decir, aplicar la terapia de ventosas como una herramienta de la medicina occidental en el área de la recuperación física y la prevención de cualquier tipo de dolencia, sobre todo en el área del deporte, ¿sí? Recordemos que en Australia es un país donde la salud y sobre todo la salud enfocada en el área del deporte es muy valiosa. La terapia de ventosas para el tratamiento de dolencias físicas es reconocido científicamente en Australia y hace parte de las herramientas de terapias complementarias en la fisioterapia y en la sanación muscular avanzada, junto con otras como la acupuntura de punción seca.
Igualmente tuve la oportunidad de ser paciente y recibir muchas terapias de ventosas a manos de terapeutas chinos, tailandeses, taiwaneses, ¿sí? Entonces, este contacto con estas culturas asiáticas me abrió la posibilidad de comprender más allá de esta terapia y poder aprender a utilizarla no solo desde un punto de vista occidental, sino también desde un punto de vista tradicional y ancestral. Entonces, este primer contacto fue muy valioso porque aquí yo pude integrar ambas visiones, ¿sí? Entonces, pude integrar cómo los chinos manejan las ventosas y cómo un fisioterapeuta o un médico occidental australiano la utilizaba para sanar. Pero si se combinan estas dos técnicas y estas dos visiones, pues los beneficios se van a multiplicar de muchas maneras. Y ese es el proceso que yo he estado haciendo en mi trabajo de médico complementario y en mi crecimiento actual como médico holístico. Bueno, quiero recordarles a nuestros oyentes que en estos programas que hacemos en Alternative Holistic Medicine hemos hablado también de la historia y de dónde provienen estas técnicas ancestrales que menciona el doctor. Entonces, en este caso, doctor Gamal, ¿cuál es la historia de las ventosas y de dónde proviene esta técnica de sanación milenaria? Bueno, la técnica o la terapia de ventosas ha sido utilizada por muchas civilizaciones antiguas, incluyendo la civilización sumeria, egipcia, mesopotámica, las culturas del Medio Oriente. Sin embargo, se tiene que gran información disponible de la cultura ancestral china y de la medicina tradicional china la hemos podido recuperar para el conocimiento de las ventosas como una herramienta importante dentro de sus repertorios de sanación. En muchas culturas del África y de pueblos de la antigua China que están por todo Asia en este momento, tradicionalmente se utilizaban elementos como cuernos de animales, recipientes hechos de bambú, ¿sí?, como parte de un procedimiento quirúrgico y extracción de la enfermedad. Estos fueron los primeros pasos del uso de las terapias de ventosas. Sin embargo, los registros más antiguos de ventosas y ventosa terapia en la tradición china provienen del Wushu. El Wushu es un libro antiguo escrito sobre seda, el cual fue descubierto en el 73 en una tumba de la dinastía Han. Se han encontrado también registros en otros libros antiguos chinos de tratamiento de enfermedades pertenecientes a diferentes dinastías que datan más de 1000 años, como lo son el uso de ventosas por médicos de la dinastía Jin, aproximadamente unos 300 años después de Cristo, o la dinastía Qin, que fueron aproximadamente hace unos 2000 años. De hecho, hay un dicho tradicional chino que dice: acupuntura y ventosas, más de la mitad de enfermedades curadas. Sí, entonces la tradición que se tiene en Asia con las ventosas ha sido impresionante. En los años 50, la eficacia clínica de las ventosas fue confirmada por investigación médica china y desde entonces de la Unión Soviética, donde establecieron que era una práctica terapéutica oficial, ¿sí? Pero esto es de la civilización china, pero ¿qué pasa si vamos más allá o en otras partes del mundo? Las ventosas también se utilizaban, ¿sí? Por lo menos en el antiguo Egipto hay evidencia hoy en día en el papiro de Ebers, que es el texto médico más antiguo que data 1550 años antes de Cristo, es decir, aproximadamente 4000 años de antigüedad, y que describe el sangrado por ventosas utilizado como un procedimiento quirúrgico para la extracción de elementos extraños al cuerpo. Esto fue muy reconocido por los griegos. Cuando los griegos invaden el antiguo Egipto, los médicos griegos quedaron muy sorprendidos de la cantidad de conocimiento médico que tenían los egipcios, ¿sí? Entonces, griegos famosos como Hipócrates y Galeno reconocieron también la terapia de ventosas efectiva en la medicina y cuyos conocimientos se tenían en la antigua ciudad de Alejandría, ¿sí? Entonces, grandes médicos griegos viajaban a Alejandría. Alejandría era el punto de conexión con Egipto y con la antigua civilización egipcia, que iba mucho más allá de 4000 años de antigüedad, y allí ellos aprendían estas técnicas. Hoy en día, en el Medio Oriente se preserva todavía este conocimiento de los griegos, ¿sí? Tenemos por lo menos la famosísima tradición de ventosas, que es la hiyama o hiyama con H, que en árabe significa disminuir de volumen. Esta técnica es la más utilizada a nivel alternativo en el Medio Oriente y por países islámicos, ¿sí? Entonces,
Es importante aquí describir un poquito y brevemente que esta técnica, la hijama, que es la misma o la contraparte del Medio Oriente de la técnica de ventosas de China, tenía una concepción o una cosmovisión también muy espiritual y muy religiosa. O sea, aquí se sanaba el cuerpo físico, pero se seguía una tradición espiritual. Según el Islam, el profeta Mohammed refinó la terapia de las ventosas o hijama, convirtiéndola en una disciplina islámica por derechos y con ciertas reglas y formas específicas de practicar. Entonces, culturas y religiones como la del Islam fomentan enormemente el uso de la terapia de ventosas o hijama como un tratamiento terapéutico de prevención y reparador. La hijama actúa creando una presión negativa en el área aplicada del cuerpo, aliviando el dolor. Y se tienen estos escritos proféticos y religiosos beneficios sobre esta terapia, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, mental y espiritual. De eso quería preguntarle, doctor, desde el punto de vista físico y muscular, ¿cómo ayuda la ventosaterapia en la sanación del cuerpo físico? Bueno, si vamos al cuerpo físico, que es como el cuerpo sustancial o el más denso energéticamente, la ventosa tiene diferentes acciones sobre los tejidos blandos, incluyendo los músculos y la circulación sanguínea. Al aplicar la succión, se extravasa una gran cantidad de líquidos que resulta en una especie de hematoma o morado en el cuerpo. Si recordemos que estos hematomas no son unos hematomas generados por trauma, sino es por succión, y lo que hace es extravasar sangre estancada a la superficie del tejido. Y al extravasar esta sangre estancada se están liberando todas esas toxinas y citoquinas proinflamatorias que están causando el dolor físico como tal. ¿Sí? Entonces aquí hay beneficio no solo a nivel de muscular, sino también a nivel bioquímico y a nivel neurológico también. Se dice que el proceso realizado por las ventosas elimina cualquier bloqueo en la regulación y activa la circulación, ampliando el flujo sanguíneo y fortaleciendo el metabolismo, eliminando toxinas. Incluso hay estudios científicos donde hay una relación directa de esta presión, de esta succión que se hace y el sistema nervioso y aquellos segmentos correspondientes con las raíces del sistema nervioso periférico. Y hay estos segmentos o estos lugares en el cuerpo donde se aplica científicamente que para la medicina china pueden ser canales de energía. Hoy en día los fisioterapeutas los llaman como dermatomas, ¿sí? Los dermatomas contienen toda esa información neuronal, ¿sí? Y se relaciona a nivel visceral, y también con la médula como tal y también con todas las raíces nerviosas del aparato del sistema nervioso periférico y central. Entonces, al realizar este tipo de tratamientos, se está estimulando el sistema nervioso, se está enviando una información a la corteza del cerebro que va a ocasionar un proceso de relajación y liberación de elementos sanguíneos que van a disminuir el dolor y ayudar a la sanación, movilizar toxinas, liberar tensión física. Entonces hay una cascada que se realiza con este proceso, ¿sí? Entonces es algo muy similar como lo que se hace con la acupresión. Cuando se hace acupresión en puntos importantes energéticos o de acupuntura o del sistema nervioso, se está liberando una cantidad de inflamación y de neuromensajeros que van a ayudar al cuerpo a que libere tensión allí y se ayude a recuperar. Bueno, doctor, en esta sola pregunta y en su respuesta hay mucha información y quiero recomendarle a los oyentes que vamos a tener un espacio al final para que ellos puedan preguntarnos cuáles son como esas dudas que pueden surgir de lo que usted nos ha comentado. Esto por la parte física, pero ¿qué pasa entonces desde el punto de vista energético y emocional? ¿Cómo ayuda entonces la ventosaterapia a las personas? Claro. Es una pregunta muy interesante porque ya hablamos un poquito del contexto fisiológico y fisioanatómico, pero ¿qué pasa
si hablamos desde la tradición china o por lo menos de la tradición energética china. Entonces, las ventosas se aplican en diferentes puntos de confluencia energética llamados puntos acupunturales. Nosotros usamos estos canales o estos puntos referentes para aplicar las ventosas, porque sabemos que estos puntos se correlacionan con órganos y con emociones. La terapia de ventosas tiene muchos beneficios a nivel energético, sobre todo para eliminar los bloqueos energéticos, el estancamiento de la energía, el estancamiento de la sangre, se eliminan los ataques de viento externo e interno, promueve el flujo de líquidos y la eliminación de toxinas. Entonces, un ejemplo que puedo dar es el uso de las ventosas en los meridianos o en los famosos canales de energía, y sobre todo en la espalda, en la vejiga, ¿sí? En la espalda encontramos este canal de la vejiga, y también encontramos los puntos Shu, que equivalen a los diferentes órganos incluidos en el pulmón, el corazón, el hígado, los vasos, los riñones, y de esta manera las emociones representadas en cada uno de ellos, como lo son la tristeza, la ira, la melancolía y la euforia, pueden ser tratadas a través de la ventosa, ¿sí? El poder el gran poder o la gran fuerza de succión de las ventosas tiene un efecto de balance energético sobre esos puntos Shu, y de la misma manera balancea a nivel emocional y mental las funciones de estos órganos. Entonces, otro ejemplo claro del uso de las ventosas está en el canal del Dumai. El canal del Dumai es un gran canal que pasa sobre toda la espina dorsal y va desde el arriba de la cabeza hasta la parte de abajo del vértice de la entrepierna. Y este canal equivale o trae una importancia en el alivio de síntomas de exceso de energía yang que causan, por ejemplo, alucinaciones, sobreexcitación mental, depresión, fluctuaciones emocionales. Entonces, cuando uno aplica las ventosas sobre este canal de energía y sobre esos puntos específicos, se está balanceando la energía mental y la forma en que las personas procesan sus pensamientos y la parte emocional. Entonces, algo importante es cuando uno aplica las ventosas, la persona inmediatamente después dice: uy, doctor, sentí como me quitaron un peso de encima y me siento mucho más tranquilo o mucho más relajada. Siento que toda esa cantidad de pensamientos que tenía en mi cabeza como que se estabilizaron. Entonces, este es uno de los beneficios de la ventosa, o sea, no solo a nivel físico, pero también a nivel mental y a nivel emocional. Bueno, y en la práctica de medicina actual, y específicamente usted, doctor, ¿cómo aplica la terapia de ventosas a un paciente? Y si existe alguna técnica especial, y usted ya nos había mencionado, hay diferentes tipos de ventosas, pero ¿en qué momento se usan cuál? Coméntenos un poco más sobre este tema. Bueno, la terapia ventosa tiene una extensa aplicación de diferentes formas, diferentes técnicas, con diferentes tipos de ventosas. Se usa sobre una persona de acuerdo a sus síntomas, a la enfermedad, a la edad, ¿sí? Entonces se aplican diferentes técnicas y diferentes tipos de ventosas en una persona joven que es deportista a una persona que es de mayor de 40 o de 50 años, ¿sí? De igual manera, la terapia ventosa se puede utilizar con diferentes recipientes que generan vacuidad, ¿sí? Por lo menos tenemos los recipientes de vidrios, que son los que yo más utilizo y los que son más, diría yo, más efectivos. Yo utilizo la ventosa, que es con aplicación de presión de fuego, ¿sí? Entonces, con una mecha encendida se aplica calor sobre este recipiente de vidrio y se aplica inmediatamente sobre la superficie. Entonces, es una técnica que es de aplicación rápida y de mucho manejo y de mucha experticia. Entonces, no cualquier persona puede usarla porque pueden haber ciertos inconvenientes, mucho calor, puede irritar la piel. Entonces, la persona tiene que saber cómo aplicarla, ¿sí? Ahora, entre las prácticas de ventosas se utilizan otras técnicas dentro de la misma ventosa. Entonces, por lo menos si hay exceso de fuego, se aplica agua dentro de la ventosa y se coloca sobre el cuerpo. A veces se aplican hierbas dentro de la ventosa. En otras formas de ventosoterapia, que yo no las practico porque pueden ser muy invasivas, es la punción, es decir, se punciona el área donde hay exceso de calor, donde hay exceso de dolor, con una aguja de acupuntura, y se practica la succión. Entonces, la succión lo que hace es sacar a la superficie toda esa sangre que está congestionada, y yo creo que ahí podemos ver unas imágenes mientras nosotros estamos hablando, donde aparece la ventosa
con sangre adentro. Entonces mucha gente se asusta y dice, eso me va a pasar. Digo, no, eso no le va a pasar. Eso se realiza cuando se hace una punción y se extrae un dolor muy intenso o sangre que está muy estancada. Entonces ahí es cuando vemos las marcas, cuando nosotros aplicamos ventosas y vemos esas marcas que son completamente negras, es porque hay una sangre que está muy estancada y hay que sacarla. Entonces los chinos funcionaban en la medicina tradicional china, esa marca succionaban y sacaban todo ese exceso de sangre estancada. Recordemos que la sangre estancada no es beneficiosa, porque es sangre que no se está movilizando, es sangre que tiene citoquinas proinflamatorias, que tiene toxinas, ¿sí? Y necesita liberarse para que sangre nueva fluya al tejido y el tejido muscular se repare y se alivie y se recupere. Entonces este es el objetivo de esos diferentes tipos de técnicas, ¿sí? Está la técnica de rastreo, donde se mueve o se moviliza una ventosa sobre todo el cuerpo físico. Está la técnica de aplicación rápida. Entonces, dependiendo de lo que tenga la persona, se utilizan diferentes técnicas. Bueno, pero para quienes nos están escuchando y de pronto están pensando, bueno, me suena interesante, como ¿qué personas podrían o qué tipo de personas podrían beneficiarse de esta terapia alternativa, doctor? Bueno, todas las personas se pueden beneficiar de esta terapia de ventosas. Es importante tener en cuenta, bueno, la edad de las personas, si pasan alguna enfermedad, si tienen algún síntoma específico, ¿sí? Pero realmente no hay una contraindicación. Obviamente niños o gente que es muy joven y que tiene un cuerpo físico muy delgado, muy débil, pues se debe utilizar con mucha precaución, con menos tiempo, con menos presión, ¿sí? Pero realmente esta técnica se utiliza en cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de patología, con cualquier tipo de dolor o enfermedad, ¿sí? No hay restricción en la zona del cuerpo, se puede utilizar ventosas en el área pectoral, en el abdomen, en las piernas, sobre todo las personas que están de pie todo el tiempo y trabajan mucho y sienten mucho dolor en las piernas. Es espectacular esta terapia. Y una vez más, esta terapia yo la combino con acupuntura y terapia de energía. Entonces ya te podrás imaginar los beneficios. Tener una terapia de acupuntura, tener una terapia de ventosas, pues va a aumentar los beneficios terapéuticos en la persona, ¿sí? Entonces yo invito a todas las personas que quieran participar de esta terapia que den ese paso, ¿sí? Y sí hay evidencia científica, sí hay mejorías, sí hay beneficios, ¿sí? Es algo que está escrito, como ya lo habíamos hablado, desde hace más de 4.000 años en registros médicos. Recordemos que la medicina actual proviene de la medicina ancestral que se practicaba hace más de 4.000 años de antigüedad. Entonces estamos nosotros como médicos holísticos, como médicos complementarios, recuperando toda esa información antigua, todo eso que está ya escondido en estos libros para poder traerlo de nuevo y poder ponerlo en práctica, porque nos hemos dado cuenta que un error grave de la medicina actual es la toma de pastillas y medicamentos, y que realmente esto no está creando beneficios, tantos beneficios a largo plazo, sino más efectos secundarios sobre órganos. Y entonces no hay que desmeritar el uso de medicamentos, pero se puede utilizar otra medicina que puede ayudar a recuperar mucho más rápido y con menos efectos adversos. Y hablando de efectos secundarios, doctor, ¿este tipo de terapias tiene alguna contraindicación para las personas que lo vayan a utilizar? ¿O qué recomendaciones daría a aquellas personas que quieran por primera vez iniciar una terapia de ventosas? Bueno, Ana, eso es una pregunta muy importante, porque mucha gente tiene miedo de los morados, ¿no? Y decir, no, yo no quiero que el cuerpo me quede así, me da miedo, me siento lastimada. Bueno, yo les digo, mira, estos cambios de coloración duran aproximadamente 5 a 6 días, ¿sí? Obviamente hay unas recomendaciones específicas. La primera es hidratarse bien. Hay que tomar 2 a 3 litros de agua al día para poder mover el cuerpo todas esas toxinas y que el sistema linfático se active. Otra recomendación que yo les doy a las personas: no se asoleen ni mantengan esa área descubierta durante ese periodo de tiempo. Sí, o sea, de 5 días mantener esa área cubierta, porque al generar esa presión se están también trabajando los campos energéticos y se crean una apertura de ese campo energético. Entonces no queremos que en la medicina china tenemos el viento frío. Los cambios de temperatura generen
cambios de dolor u otros cambios ahí en esa parte del cuerpo. Entonces, mantener esa parte del cuerpo cubierta, ¿sí? Ya después de 7-8 días empieza a desaparecer o desaparecen completamente estas marcas, o sea, las marcas no van a quedar de por vida, ¿sí? Entonces yo recomiendo, si usted va a ir a la playa, hacerse la terapia de ventosas después de ir a la playa. Si va a ir a un evento donde va a tener su espalda descubierta, obviamente hacerse la terapia de ventosas después de este evento. Ahora, si usted hace deporte, es excelente porque ayuda a eliminar las contracturas físicas. Lo puede hacer en cualquier momento, antes de una sesión deportiva o después. Yo recomiendo hacerlo mejor después, ¿sí? Pero obviamente entre semanas se puede hacer una sesión para recuperar y para eliminar toxinas. Eso ayuda en la recuperación del cuerpo y aumenta más la recuperación y el periodo de recuperación. Ahora, ¿qué contraindicaciones hay? Entonces, es importante que la persona revise su estado de coagulación, ¿sí? Entonces, que no esté tomando anticoagulantes, que no tenga problemas en la sangre, ¿sí? Que no tenga ningún tipo de antecedente médico importante, porque esto puede generar pues un sobresangrado o una sobreequimosis. Entonces, por eso es importante que la terapia de ventosas también la maneje un médico, ¿sí? Yo diría que una persona que no tenga conocimiento sobre la medicina y este tipo de enfermedades que pueden ser contraindicatorias, no es lo más profesional realizar el tipo de ventosas. Tiene que ser un médico especialista en medicina china, un médico chino que ya lleve mucho tiempo realizándola, o un médico especialista en terapias alternativas. Entonces, siempre y cuando usted siga todas estas recomendaciones, no va a haber ningún problema y va a ser una terapia muy exitosa. Eso es muy importante recordarles a los oyentes que en programas anteriores siempre hemos sido muy enfáticos de buscar profesionales, en lo posible profesionales de la salud especializados en alternativas, en terapias alternativas que tengan un fundamento médico tradicional importante. Eso siempre lo hemos recordado acá en este programa, doctor. Bueno, y para quienes se animen a tener esta experiencia de abrir, de romper paradigmas, porque estamos rompiendo paradigmas, esas personas que quisieran tener una cita con usted, doctor, ¿cómo pueden solicitar la cita de ventosas con usted? Bueno, yo invito a todos mis oyentes, a mis seguidores, a aquellas personas que nos están viendo por primera vez, que me visiten a mis redes sociales. La forma más fácil de ubicarme es el numeral de dedo, R Roberto, Gamal Páez, numeral DR Gamal Páez, y pueden usarlo en Instagram, en Facebook, y van a encontrar toda la información de las ventosas. Ahora, también cualquier inquietud que tengan pueden contactarse a la línea WhatsApp, el 305-227-3759, 305-227-3759, y allí le van a brindar información sobre estas terapias. Una recomendación final: aquellas personas que están interesadas en participar en la terapia de ventosas, lo podemos hacer directamente haciendo una sesión basada en terapia de ventosas, pero como yo soy médico integrativo, yo les digo a las personas, no solo la terapia va a ser de ventosas, yo voy a mirar sus pulsos según la medicina china, voy a hacer una valoración energética, voy a hacer un tratamiento acupuntural si es requerido, voy a hacer ventosas, y en algunas veces también utilizo energía Reiki para balancear la energía y balancear el campo energético. Entonces estamos utilizando e integrando varias terapias. La ventosa terapia es una partecita de este conjunto de terapias. Entonces los invito para que vengan, para que podamos responder sus inquietudes, para que contemplen el uso de esta terapia, que es natural, sí, sobre todo que es natural, porque lo más importante es eso, darle una terapia natural al cuerpo, tratar al cuerpo con naturaleza, con delicadeza de alguna forma, y saber leer esos síntomas, ¿sí? Para poder aliviar cualquier dolor. Bueno, doctor, llegamos a la parte de nuestro programa más interesante y vamos a empezar a responder preguntas de nuestros oyentes. Entonces saludo a César, quien nos acompaña en la parte de producción de este programa en Ecoradio. César, buenos días. Ana María, doctor Gamal, muy buenos días. Sí, hay muchas preguntas y no voy a dar los nombres porque hay preguntas que son bastante comprometedoras. Lo primero, hay una pregunta que nos hacen desde Ecuador, y no dar el nombre del santo, nos dice: uy, eso se ve muy doloroso, esos morados, esa inflamación. Doctor, usted como que se le va la mano, dice el oyente.
Sí, bueno, saludo a nuestros oyentes del Ecuador. Realmente, como les decía, eh, la cantidad de presión que se aplica en las ventosas y el tiempo que se deja depende de la inflamación, depende del dolor, si es un dolor crónico, una espasticidad muscular, si es una inmovilidad de una articulación. Entonces, creo que por ahí tuvieron la oportunidad de ver unos videos donde se ven ventosas en la articulación de un hombro, ¿sí? De una paciente. Entonces, la cantidad también que se aplica de ventosas es mucha, es grande, porque se están aplicando el beneficio sobre los diferentes dermatomas y los diferentes meridianos correspondientes a este sistema o esta área articular, ¿sí? Y sí hay un poquito de disconfort al principio cuando se coloca la ventosa, ¿sí? La persona dice, yo siempre hablo con la persona y digo, está muy apretada, podemos continuar. Siempre es importante hablar con el paciente de esa manera y durante toda la terapia yo voy hablando con el paciente, yo lo voy acompañando. Entonces al colocar la ventosa cuadramos la intensidad y obviamente que sea una intensidad terapéutica. Yo no puedo colocar una ventosa sobre la superficie así suavecita porque entonces no va a tener el beneficio de la succión, que eso es lo ¿sí? De poder sacar todas esas toxinas proinflamatorias que llevan estancadas allí. Entonces sí hay un poquitico de dolor al principio, pero ya después de los 5 minutos de aplicar la ventosa y al dejarla ahí por unos 8 minutos, la persona incluso en muchos casos se queda dormida. Sí, se queda dormida porque está manejando las raíces de los sistemas nerviosos periféricos y también la energía, los canales de energía que estabilizan la energía. Entonces el cuerpo entra como en un periodo de stand-by, ¿sí? De recuperación, yo le llamo. Al colocar todas esas ventosas en la espalda, la persona queda dormida y dice, uy doctor, realmente al final descansé lo que no había descansado en mucho tiempo. Pues esa respuesta tranquiliza a los oyentes, yo creo, doctor Gamal, porque claro, usted lo dijo hace un momento que la primera opción no es esta terapia, esta succión, es decir, cuando esta succión y estamos viendo las imágenes son bastante fuertes y en los videos también que hemos pasado también son bastante fuertes, puede espantar a cualquier persona. Hay otra pregunta, doctor, y esta pregunta nos la hacen desde Barranquilla. Claramente queda uno completamente marcado, o sea que una buena época para hacerse esta terapia es en esta época de cuarentena que no estamos saliendo. Sí, pues sí, César, realmente como les recomendaba a las personas, con la terapia ventosa hay que seguir esas recomendaciones, ¿no? Si van a la playa o si quieren ir a la playa o si van a ir a la piscina o a solearse un poco, yo recomiendo vayan y hagan su práctica de meditación afuera o su deporte al aire libre o si quieren tomar sol y después se programa la cita de la ventosa. Entonces, al hacer esto, se está evitando nosotros lo llamamos en medicina china, cualquier ataque de viento externo, ¿sí? Recuerde que estos cambios de temperaturas pueden generar también más disconfort. No es nada grave, pero se recomienda mejor estar en casa o trabajar en una oficina, pero siempre cubiertos. O si vas a salir a hacer deporte, cúbrete la espalda o cúbrete la parte del área donde se hizo la ventosa. Sí, entonces eso es importantísimo. Excelente respuesta, doctor. Doctor, esta pregunta nos la hacen desde acá, desde Bogotá, no quiero dar el nombre, bueno, es Rosita Pérez. Esta pregunta está más suave. Doctor, obviamente esta es una terapia que puede ser dentro de todas las terapias una terapia como extrema. ¿Para qué casos en donde uno diga, bueno, me voy a someter a esta terapia? ¿En qué casos es lo más recomendable? ¿En qué tipo de dolores? ¿En qué tipo de lesiones? Claro, mire, las ventosas funcionan muy bien para las cervicalgias, para los dolores cervicales, para los dolores de cuello, las espasticidades en el cuello, para las migrañas, ¿sí? Es excelente, para la lumbalgia, dolores lumbares, para las fibromialgias, ¿sí? Y también para las articulaciones. Entonces, cuando hay procesos inflamatorios en articulaciones, hombro congelado, ¿sí? Si hay espasmos musculares o lesiones, ¿sí? En esos casos la recuperación con las ventosas es excelente, sobre todo en los dolores de espalda que la gente se queja mucho y en los dolores de piernas, ¿sí?
Recordemos que la ventosa no solo se coloca en la espalda, sobre la pantorrilla, sobre los muslos, en los glúteos también, ¿sí? Incluso para aquellas personas que tienen, por lo menos, que dicen, no, doctor, yo siento que mi estómago tiene muchos problemas, constipación. Las personas, sobre todo, que hoy en día sufren de estreñimiento o de síndrome de intestino irritable, la ventosa sobre el área abdominal ayuda a movilizar la energía del plexo solar para que la movilidad gástrica intestinal se aumente. Entonces yo la recomiendo y es excelente tratamiento. Doctor, esta sí es una pregunta, esta la hago yo, esta es por cuenta mía. Conozco casos de personas que tienen problemas en su columna porque se les han desgastado sus cartílagos y obviamente el dolor es muy fuerte, y cuando no les hacen cuando no tienen la edad para hacerles el reemplazo de esos, ¿cómo se llama eso? Los cartílagos que se tienen, ¿serviría para reducir el dolor, doctor? Claro, eso se llama... Doctor, normalmente les hacen una terapia que se llama bloqueo, y a veces les funciona, otras veces no les funciona. En este caso, ¿cómo sería ese tipo de terapia? Claro, entonces yo recomiendo a las personas si están haciendo bloqueos con neuralterapia o bloqueos por lo menos con cortisona, ¿sí? Que eso es lo que se hace, o con corticoides, que es lo que le hace la medicina occidental, es bueno, pero a largo plazo no, o sea, se ha visto que la persona vuelve con el dolor. Entonces hay que tratar también la parte muscular y la parte del sistema nervioso periférico, que lo estaríamos utilizando o lo estaríamos tratando con las ventosas, ¿sí? Entonces las ventosas permiten esa zona que está generando ese dolor radicular, ¿sí? Liberar la tensión y liberar esa inflamación localizada, ¿sí? Entonces es muy muy beneficiosa, y en esos casos digo, bueno, se aplican las ventosas una vez a la semana por lo menos, o cada 15 días, ¿sí? Yo digo a las personas, es importante hacerle un mantenimiento al cuerpo físico. Si el cuerpo físico no está recibiendo las terapias físicas, o sea, porque de hecho no es solo ingerir pastillas o inyectar, también es trabajar sobre el cuerpo físico como tal, ¿sí? Esta medicina la practicaban los tailandeses también, y cuando se habla de un masaje tailandés, los tailandeses aplicaban presión sobre el cuerpo físico y muscular en ciertas posiciones que generaban cierto grado de presión precisamente para eliminar ese dolor, y esa era la medicina de ellos, ¿sí? Y mucha gente va a decir, no, pero no avanzaron, pero no es cierto. Si usted mira en la antigüedad, sobre todo en Tailandia o en la antigua China, había gente que llegaba casi a los 100 años, incluso la gente más longeva, mucha gente está hoy en día en Japón o están en ciertas áreas de Asia donde todavía se preserva este tipo de medicina. Excelente. ¿Y hay alguna restricción en la edad de una persona de edad mayor, 85, 88 años? Pues ¿Habría algún problema? claro, restricción como tal es una persona que está saludable, si está controlada, si no está tomando anticoagulantes, se podría aplicar, y se aplica una ventosa que se llama ventosa de presión suave y con menos tiempo. Entonces usualmente se dejan, una persona de 18 a 20 años, un joven, se le deja la ventosa entre 10, 15 a 20 minutos, y sobre todo si es una persona que hace mucho deporte, mucha actividad física. Pero una persona que ya es de edad, mayor de 60, mayor de 70, se deja la ventosa entre unos 5 y 8 minutos y con una presión mediana suave, ¿sí? Entonces se manejan técnicas diferentes. Sensacional, porque entonces efectivamente es una terapia que pues sea una persona de edad mayor que no se somete a una cirugía, porque para ellos hay opciones de cirugía, pero por los riesgos que hay, pues esta es una terapia muy interesante, ¿no, doctor? Sí, incluso para recuperaciones de trauma, recuperaciones postquirúrgicas, es una muy buena alternativa y es complementaria. Y como tú mencionabas, para personas que sufren de las articulaciones, para que tienen discopatías, ¿sí? Que tienen compresiones de discos, radiculopatías, la terapia entonces es parte complementaria de esta terapia. Ahora, en esos casos yo también utilizo la acupuntura. Entonces yo digo, no, vamos a usar primero acupuntura y luego usamos las ventosas. ¿Por qué? Porque la acupuntura también tiene otro efecto similar a las ventosas, pero la acupuntura me permite llegar a ciertos puntos específicos, porque estamos hablando de
estas agujas que son milimétricas y que obviamente van a llegar con mejor especificidad a ciertos puntos. Entonces yo ahí utilizo la acupuntura y también las ventosas. Y yo recomiendo porque yo soy paciente de ventosas, ¿sí? Yo me hago la terapia de ventosas cada 15 días. Ahorita con la pandemia, mi terapeuta, que es un terapeuta que yo entrené, no ha podido realizármela, pero yo creo que esta semana me la realizo y el beneficio es espectacular porque yo siento inmediatamente como un peso en mi espalda se libera y me relajo completamente a nivel emocional, sobre todo cuando estoy muy estresado. Yo le digo a mi terapeuta, colóqueme las ventosas, colóquemelo en estos puntos y me siento fabuloso. Entonces, esto lo llevo practicando más de 5 años y yo soy paciente de ventosas desde hace más de 5 años, ¿sí? Y es algo que yo digo, wow, o sea, me ha ayudado impresionantemente, sobre todo para nivelar los niveles de estrés, la preocupación y la tensión física. Bueno, pues entonces el doctor o los coge por un lado o los coge por el otro, pero que los coge, ¿no, doctor? No es por el otro. Pero me parece magnífico porque efectivamente nos llega en este momento un comentario que nos dice excelentes alternativas porque la cita con el doctor Gamal Páez entonces es una cita integral, o sea, tiene muchas posibilidades de tratamiento para una dolencia. Claro que sí, y esto es solo como dicen, la punta del iceberg, porque recordemos que a veces las dolencias físicas también son manifestaciones de bloqueos emocionales, bloqueos mentales. Entonces el propósito es darle ese respiro al cuerpo, ¿sí? Al cuerpo para que libere ese dolor, libere esa tensión, ¿sí? y pueda sanar. No, bueno, César, discúlpame, tenemos más preguntas del público. No me ha llegado nada más, me llegó el último comentario. Bueno, pero ya tenemos las redes sociales del doctor Gamal, tenemos su WhatsApp, ya todos estamos supremamente enterados de que son ventosas, de que duelen un tricicito, pero pues no son tan graves, que los morados se van, no le tengamos miedo a estas nuevas terapias alternativas que son totalmente beneficiosas para la salud y lo único que traen es eso, beneficios para que nosotros nos podamos sentir mucho mejor en esta época tan turbulenta que estamos viviendo. Entonces, doctor, como siempre, las mañanas con usted se pasan volando, aprendemos muchísimo, nos antoja mucho como ese tema, nos deja una puerta abierta a un mundo que para nosotros en Colombia, estamos transmitiendo desde Colombia, estas terapias alternativas no son tan de fácil acceso en nuestro sistema de salud, pero les invitamos a todos a que se animen y pues tengan esa experiencia con el doctor Gamal. Quisiera, doctor, que cerráramos en 2 minutos. ¿Cuál sería nuestro próximo tema para la siguiente semana, como para dejar a nuestros oyentes súper antojados? Claro, pues nosotros ya hemos hablado de la acupuntura, de las ventosas, parte de la medicina china. Creo que es importante hablar un poco de la energía, vamos a hablar de la energía como tal, vamos a hablar de terapias como el Reiki, ¿sí? Y como el Qigong o el Qigong, ¿sí? Y vamos a hacer enfoque al Qigong tradicional chino también, ¿sí? Entonces, cómo utilizaban la energía en la antigüedad los chinos para extraer bloqueos energéticos, ¿sí? Entonces son técnicas que utilizo yo en mi práctica médica también. Vamos a dar unos tips también a las personas, cómo mantener su campo energético limpio, ¿sí? Entonces, para poder integrar todo lo que hemos hablado y que tenga más sobre base. Entonces los invito a nuestros oyentes la próxima semana y estaremos ahí con todos ustedes. Pues doctor Gamal, muchísimas gracias por esta mañana tan productiva. Esperamos vernos la próxima semana y a todos los oyentes muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Ecoradio. Nos vemos el próximo martes. Chao. Y hay una cuña, ahí hay una cuña, vamos el próximo martes 7 de la mañana, hora Colombia, porque hoy fue horario especial por los compromisos científicos que tiene el doctor Gamal. Entonces a todos de verdad muchas gracias por haber estado aquí en Ecoradio con Alternative Holistic Medicine. Y no olviden, Ecoradio es otra forma de hacer radio.